Detente un segundo, porque si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay personas que pasan la vida entera buscando respuestas, y aún así, nunca se hacen la pregunta correcta. Y hoy, tal vez por primera vez, algo dentro de ti sintió una incomodidad extraña. Una mezcla entre curiosidad, inquietud y silencio. Como si Dios mismo estuviera tocando la puerta de tu conciencia. Y la pregunta es simple pero poderosa: ¿por qué a ti? ¿Por qué sientes que no encajas? ¿Por qué cargas batallas que nadie ve? ¿Por qué cuando todo parece ir bien, por dentro sigues luchando? Este video no es para todos. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué Dios permitió cada proceso que viviste. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la bendición se ve como éxito rápido, como aplausos, como reconocimiento. Pero nadie habla del proceso. Nadie habla de las noches donde oraste y no pasó nada. Nadie habla del silencio de Dios cuando más lo necesitabas. Nadie habla de sentirte abandonado, confundido, cansado de ser fuerte. Y sin embargo, aquí sigues, respirando, resistiendo, avanzando, incluso con miedo. Y eso ya dice algo de ti. Porque Dios nunca desperdicia el dolor a nunca. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué otros avanzan más rápido? ¿Por qué otros parecen tenerlo todo claro? ¿Por qué tú sigues en pausa? Y déjame decirte algo que pocos se atreven a decir. El retraso no siempre es castigo. A veces es protección. A veces Dios no te frena porque no seas capaz, sino porque aún no estás listo para lo que viene. Porque lo que viene pesa. Porque lo que viene exige carácter. Porque lo que viene no se sostiene solo con talento, sino con fe probada. Hay personas que Dios bendijo rápido y las perdió rápido. Y hay otras que Dios procesó lento, pero las sostuvo para siempre. Y si hoy te sientes en proceso, si sientes que estás siendo moldeado, quebrado, sacudido, no es porque estés fallando, es porque estás siendo preparado. Dios no unge sin antes formar, no exalta sin antes humillar el ego, no abre puertas grandes para corazones pequeños. Tal vez nadie entiende tu proceso, tal vez incluso los más cercanos te juzgan, te dicen exagerado, te dicen fanático, te dicen que cambiaste, pero no saben lo que lloraste a solas, no saben lo que sobreviviste en silencio, no saben las oraciones que hiciste con la voz rota y Dios sí lo sabe. Cada lágrima fue contada, cada noche fue registrada, cada pensamiento fue escuchado. Hay algo poderoso que sucede cuando Dios te separa. Duele, porque te quedas solo, porque pierdes amistades, porque cambias prioridades, porque ya no te llena lo mismo. Pero esa separación no es castigo, es señal, porque Dios nunca usa a alguien que aún depende de la aprobación de los demás. Primero te vacía, luego te llena, primero te quiebra, luego te envía. Y aquí viene la verdad que puede incomodar. No todos van a entender tu proceso, no todos están llamados a acompañarte en esta etapa. Algunos solo eran parte del camino, no del destino. Why este being? Porque cuando Dios quiere hacer algo grande contigo, reduce el ruido alrededor. Te deja solo con Él para que aprendas a escuchar su voz y no la opinión del mundo. Si este mensaje te está tocando, no es coincidencia. Suscríbete, no por mí, por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Porque Dios no despierta hambre espiritual en alguien que no piensa alimentar. Y lo que viene después de este proceso va a requerir una fe que solo se construye aquí, en el valle, en el silencio. La Biblia está llena de personas procesadas. José fue traicionado antes de gobernar. David fue olvidado antes de ser rey. Moisés fue exiliado antes de liberar. Jesús fue rechazado antes de resucitar. Y tú no eres la excepción. El proceso no te está destruyendo. Te está alineando, te está limpiando. Te está enseñando a depender de Dios y no de tus fuerzas. Tal vez hoy no entiendes nada. Tal vez solo sientes cansancio. Pero incluso ahora Dios está obrando. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no lo sientes. Porque la fe real no se basa en emociones. Se basa en convicción. Y la convicción se forma en la prueba. No te apresures. No te compares. No te rindas. Porque cuando llegue el momento correcto, todo va a tener sentido. Y mirarás atrás y dirás: ahora lo entiendo. Ahora sé por qué dolió. Ahora sé por qué tardó. Ahora sé por qué no era antes. Dios lo sabía, siempre lo supo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu fe, entender tus procesos y caminar con propósito, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. No es casualidad, es continuidad. Porque lo que Dios empezó contigo, Él mismo lo va a terminar. Escucha esto con atención, porque lo que viene puede incomodarte, pero también puede despertarte. Hay momentos en la vida donde Dios guarda silencio, no porque esté lejos, sino porque está observando qué haces cuando no sientes su presencia. Y ahí es donde muchos fallan, porque es fácil creer cuando todo va bien, pero creer
cuando todo duele. Eso solo lo hacen los que fueron llamados a algo más grande. Tal vez nadie te lo dijo así de claro, pero no todos los creyentes son procesados igual. Hay niveles en profundidades. Hay cargas espirituales que no todos pueden sostener. Y cuando Dios ve que puedes resistir más presión, no te quita el peso, te fortalece la espalda. Por eso has vivido cosas que otros no. Por eso sentiste rechazos que no entendías. Por eso tu corazón se volvió más sensible, más consciente, más despierto. No fue casualidad, fue entrenamiento. Hay personas que piden propósito, pero huyen cuando llega el sacrificio. Piden bendición, pero no quieren obediencia. Piden dirección, pero no quieren silencio. Y Dios no se revela en el ruido. Dios habla cuando callas, cuando te detienes, cuando ya no sabes qué hacer y decides confiar. Ahí es donde el cielo se abre. Ahí es donde tu espíritu madura. Tal vez hoy estás cansado de ser fuerte, cansado de siempre entender, de siempre aguantar, de siempre perdonar. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios nunca le exige más a alguien si no sabe que puede soportarlo. Si la carga aumentó, es porque tu capacidad también, aunque no lo veas todavía. Hay temporadas donde Dios te quita personas, planes, caminos y hasta certezas. Y duele porque te obliga a soltar el control. Duele porque te dejas solo con la verdad. Pero esa soledad no es abandono, es intimidad. Porque en la intimidad Dios revela cosas que en la multitud jamás diría. Y aquí viene algo clave. El enemigo no ataca a cualquiera. Ataca a los que tienen potencial. Ataca a los que pueden despertar a otros. Ataca a los que cargan luz. Por eso la batalla fue intensa. Por eso el ataque fue mental. Por eso dudaste de ti, de tu fe, de tu llamado. Pero sigues aquí. Y eso ya es una victoria. Si en algún momento pensaste rendirte, pero no lo hiciste, eso no fuiste tú. Fue la gracia sosteniéndote. Si sentiste que no tenías fuerzas, pero igual avanzaste, eso no fue motivación. Fue propósito. Porque cuando Dios decide usarte, ni tu debilidad puede detener su plan. Y presta atención a esto, porque pocos lo entienden. Antes de usar tu voz, Dios sana tu corazón. Antes de exponerte, te limpia. Antes de levantarte, te humilla en secreto. Porque Dios no busca gente perfecta. Busca gente que ya no confía en sí misma, sino en Él. Tal vez aún no ves resultados. Tal vez sigues esperando respuestas. Pero el cielo no llega tarde. Llega exacto. Y cuando llegue, no solo te bendecirá a ti, bendecirá a otros a través de ti. Porque lo que superaste no fue solo para ti. Fue para que un día puedas decir, yo estuve ahí. Yo pasé por eso. Guay Dios mi seco. Si este mensaje sigue resonando en tu pecho, no lo ignores. Hay algo despertándose en ti, y eso no se apaga. Esos se alimentan, por eso quédate cerca. Por eso sigue este camino, porque no todos escuchan este llamado. Pero tú siguen, y cuando Dios llama 2 veces, es porque el tiempo se acerca. Y recuerda esto cada vez que dudes. El proceso no es el final, es la antesala. El silencio no es ausencia, es preparación. Guay. Tu historia todavía no terminó, porque hay algo que casi nadie predica hoy. Y es esto, Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Y esa preparación no siempre se siente como bendición. A veces se siente como ruptura, como pérdida, como confusión, como noches largas donde oras y lo único que escuchas es tu propia respiración. Pero incluso ahí, Dios está obrando. La Biblia está llena de personas que fueron procesadas antes de ser usadas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido rey, pero primero tuvo que huir como fugitivo. José recibió sueños, pero antes pasó por traición, cárcel y olvido. ¿Sabes qué tienen todos en común? Ninguno entendía el proceso mientras lo vivía. Todos pensaron, en algún punto, que Dios se había olvidado de ellos. Pero Dios nunca olvida, Dios afina. Tal vez tú estás en esa etapa donde sientes que tu vida está detenida. Ves a otros avanzar, prosperar, celebrar, y tú sigues esperando. Pero déjame decirte algo, con verdad bíblica, la espera también es parte del llamado. Isaías dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice los que corren sin dirección, dice los que esperan. Porque en la espera Dios corrige carácter, limpia motivaciones y rompe el orgullo espiritual. Hay algo peligroso en querer plataformas sin proceso, ministerios sin intimidad, influencia sin obediencia. Y Dios, que es amor, no te va a entregar algo que todavía puede destruirte. Por eso a veces te dice no. Por eso a veces cierra puertas que tú querías abrir a la fuerza. No era castigo, era protección. Y escucha esto con atención. Dios no te está retrasando.
te está alineando, porque cuando Él te levante, no quiere que caigas, quiere que permanezcas. Y eso solo se logra cuando tu raíz es más profunda que tu exposición. Tal vez has luchado con pensamientos que no te atreves a decir en voz alta, dudas, cansancio espiritual, preguntas incómodas. Pero eso no te hace menos creyente, te hace humano. Incluso Jesús, en Getsemaní, dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. Incluso, Él pidió que la copa pasara, pero terminó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la clave, rendición total. Porque cuando te rindes, dejas de pelear con Dios y empiezas a caminar con Él dejas de exigir respuestas y empiezas a confiar en su carácter. Y esa fe, la fe que confía sin ver, es la que mueve el cielo. Hay temporadas donde Dios te esconde, no para olvidarte, sino para guardarte, porque no todos merecen acceso a tu proceso. No todos entienden lo que Dios está formando en ti. Y si te expone demasiado pronto, podrían contaminar lo que Él está construyendo en secreto. Por eso no te frustres si nadie aplaude todavía. El aplauso no valida el llamado, lo valida la obediencia. Lo valida permanecer fiel cuando nadie está mirando. Lo valida seguir orando cuando no hay respuesta inmediata. Lo valida seguir creyendo cuando todo alrededor dice lo contrario. Y aquí viene una verdad fuerte, pero necesaria. Si el enemigo ha querido destruirte, es porque sabe lo que portas. Nadie roba una casa vacía. Nadie ataca a alguien sin propósito. Las batallas que has librado no fueron al azar, fueron estratégicas, porque tu vida tiene impacto espiritual, aunque aún no lo veas completo. Pero mírame bien, porque esto es promesa. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será autoridad. Lo que hoy te hace llorar en silencio, mañana hará llorar a otros, pero de sanidad. Porque Dios no desperdicia ningún sufrimiento cuando se lo entregas. Si este mensaje te está tocando, no es coincidencia, es confirmación. Y si algo dentro de ti dice esto es para mí, entonces suscríbete. No por un canal, no por un algoritmo, sino porque tu espíritu tiene hambre. Y este es solo el comienzo del alimento que viene. Y quiero que te quedes con esta última reflexión. Dios no está escribiendo una historia rápida contigo. Está escribiendo una historia eterna. Y a veces, lo eterno requiere paciencia, fe y silencio. Pero cuando Él termine, valdrá la pena cada lágrima, cada espera y cada oración que pensaste que no fue escuchada. Porque si fue escuchada, y el cielo ya respondió, y aun cuando crees que ya entendiste todo, Dios sigue trabajando en niveles más profundos. Porque el proceso no solo es externo, también es interno. Dios no solo está cambiando circunstancias, está formando tu carácter. Está moldeando tu manera de pensar, de reaccionar, de confiar. Antes reaccionabas con miedo, ahora aprendes a responder con fe. Antes huías del dolor, ahora lo enfrentas con esperanza. Eso no es casualidad, es transformación. Hay batallas que no se ven, luchas que no se publican, lágrimas que no se cuentan. Y sin embargo, esas son las que más valor tienen delante de Dios, porque lo que se pelea en secreto, se recompensa en público. La Biblia dice que Dios ve en lo secreto y recompensa en lo público. No tal vez, no a veces, lo hará. Y cuando llegue esa recompensa, entenderás por qué no podía llegar antes. Tal vez te has sentido invisible, como si nadie notara tu esfuerzo, tu fidelidad, tu constancia. Pero déjame decirte algo poderoso, en el cielo sí lo nota. Cada vez que elegiste hacer lo correcto cuando nadie miraba, cada vez que decidiste callar en lugar de vengarte, cada vez que perdonaste cuando lo justo era alejarte, todo eso está siendo contado. Nada se pierde cuando caminas con Dios. Hay momentos donde Dios te deja solo con tus pensamientos para revelarte cosas que el ruido no permite escuchar. Y en ese silencio salen a la superficie heridas antiguas, miedos escondidos, inseguridades profundas. No para destruirte, sino para sanarte. Porque Dios no construye sobre bases rotas. Primero restaura, luego edifica. Quizás hoy te preguntas cuándo terminará este proceso, cuándo llegará la respuesta, cuándo se abrirá la puerta. Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él trabaja con eternidad. Y a veces lo que parece una demora es en realidad una misericordia. Porque si llegaras antes, no sabrías sostener lo que estás pidiendo. Mira cómo Abraham tuvo que esperar años por la promesa. Mira cómo Noé construyó el arca cuando nadie entendía. Mira cómo Daniel fue probado una y otra vez antes de ver la victoria. Ninguno entendía el plan completo. Solo obedecían el siguiente paso, y eso es fe. No saber to do, pero seguir caminando. Tal vez ahora solo puedes dar un paso pequeño. Está bien. Dios no te pide correr, te pide permanecer. No te pide entender, te pide confiar. No te pide fuerza, te pide entrega. Porque cuando te entregas,
Él se encarga del resto. Y escucha esto con claridad. No estás atrasado, no estás perdido, no estás fallando. Estás en proceso. Y el proceso no define tu final, lo prepara. Cada día que resistes, creces. Cada día que oras, avanzas. Cada día que no te rindes, te fortaleces. El enemigo quiso detenerte, pero no pudo. Quiso confunderte, pero sigues aquí. Quiso apagar tu fe, pero aún crees. Y eso ya es testimonio. Eso ya es victoria. Porque mientras sigas de pie, Dios sigue obrando. No temas si el camino se siente largo. Los destinos grandes no se alcanzan rápido. Y cuando Dios termine su obra en ti, no será solo para bendecirte a ti, será para impactar a otros. Tu proceso tendrá sentido en la vida de alguien más. Tu historia será respuesta para otros. Tu sanidad será esperanza para quienes vienen detrás. Así que sigue, Ana, aunque duela, aunque no entiendas, aunque a veces quieras rendirte. Dios no te soltó cuando eras débil. No te soltará ahora en Él. Es fiel. Él cumple. Él termina lo que empieza. Y recuerda esto siempre: sí, Dios te tiene en el proceso, es porque ya vio el final. Why is bueno. Y ahora que llegaste hasta aquí, no ignores lo que sentiste mientras escuchabas todo esto. Porque no fue solo información, fue confirmación. Dios no permite que escuches un mensaje así por accidente. Si algo se movió dentro de ti, si sientes paz, confrontación o incluso lágrimas, es porque el Espíritu está hablando a tu corazón. Y cuando Dios habla, no es para confundir, es para afirmar. Tal vez tu proceso no ha terminado todavía, pero ya no estás perdido. Tal vez sigues en medio de la lucha, pero ahora sabes que no estás solo. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Te trajo hasta aquí para recordarte quién eres y a quién perteneces. Tú no eres un error, no eres un atraso, no eres un plan fallido. Eres una obra en proceso, en manos de un Dios perfecto. No midas tu vida por lo que otros muestran. No compares tu proceso con el resultado de alguien más. Cada historia con Dios es distinta, pero todas tienen algo en común. Él nunca falla. Y aunque ahora no veas todo claro, confía, porque el mismo Dios que te sostuvo cuando pensaste que no podías más, será el mismo que te sorprenderá cuando menos lo esperes. Quédate firme. Permanece, sigue creyendo incluso cuando la fe tiemble, porque la fe no es ausencia de dudas, es decisión de confiar a pesar de ellas. Y Dios honra a los que no se rinden en el proceso. Honra a los que permanecen cuando nadie más entiende. Honra a los que caminan por fe y no por vista. Y si este mensaje fue para ti, no lo guardes solo para ti. Suscríbete, dale like y comparte. No por apoyar un video, sino porque alguien más necesita escuchar lo que tú acabas de recibir. A veces Dios usa una voz, un mensaje, un momento exacto para levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. Recuerda esto cuando apagues el video. El proceso no es el final. El silencio no es rechazo. La espera no es pérdida. Todo está obrando a tu favor, aunque ahora no lo entiendas. Dios está escribiendo una historia más grande de lo que imaginas y tú sigues siendo parte del plan. No te sueltes de Él, porque Él nunca se soltó de ti. Amén.